Y bueno, presentamos acá a Francisco Nava. Yo creo que te presentas tú de tus antecedentes para el público. Bueno, no me gusta hablar de mí mismo, pero en este caso, mi nombre es Francisco Nava, soy director de apoyo técnico en contaminación ambiental en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Mi trayectoria es que he tenido experiencia en remediación de sitios contaminados, en la iniciativa privada. También he sido consultor en Petróleos de Venezuela, cerca de 6 años, como consultor de un par de años, y también en el sector académico. He realizado investigación en la UNAM y también en la iniciativa privada. Bueno, este caso que vamos a manejar ahora es emblemático y preferí, en lugar de hablar de aplicación y verificación de leyes en el sentido abstracto, manejarlo con un caso particular. En él lo que vamos a ver es cómo se ha determinado por parte de la Semarnat, que es el organismo regulador, la fijación de los límites máximos permisibles, que de acuerdo a la ley, en este caso para hidrocarburos es la norma 138, de la cual habló la licenciada Escamilla, y al mismo tiempo verificar que también el particular, en el caso de contaminación, puede recurrir a realizar un análisis de riesgo para un determinado sitio contaminado y con él fijarse límites alternativos que pudieran llegarse a tener, en este caso hidrocarburos o en otros casos metales y metaloides o bifenilos policlorados. Bueno, procedemos entonces. La exrefinería 18 de marzo operó casi 60 años, a lo largo de las cuales, como no había normas ambientales que cumplir, pues realizaba actividades que eran riesgosas y actividades, malas prácticas, que hicieron que se contaminara el suelo principalmente y en su gran mayoría, el 99%, de hidrocarburos de diferentes características. La siguiente, por favor. La refinería inició su operación en el 33 y su principal actividad era producir o elaborar productos a base de benceno. En sí era prestar el servicio de venta de benceno también para la iniciativa privada, gasolina con plomo, que se usó mucho tiempo en México. Y como consecuencia de esas 6 décadas se generó un pasivo ambiental muy complejo. Estoy hablando en sentido físico, de extensión, profundidad, características de los hidrocarburos. Es decir, muchas dimensiones que cuidar para la remediación de este sitio. Durante los 80s también se llevaron a cabo algunas malas prácticas. En el 91 se decreta su cierre. Y a partir de entonces y un poquito antes ya se habían hecho algunos intentos de estudios y es información que fue muy valiosa pero que no era concluyente acerca del estado de contaminación del sitio. A fin de remediar los pasivos que se habían encontrado allí, Pemex, que era el detentador del sitio y quien se hizo responsable de la remediación, donó la propiedad al gobierno federal para eventualmente llevar a cabo ahí la construcción de un parque en la área metropolitana de la Ciudad de México. Desde finales de los 80 les decía que se llevaron a cabo estudios, lo cual les permitieron llevar a tener alguna referencia de lo que había ahí de contaminación, pero los estudios más importantes o con los cuales se determinó realmente el grado de contaminación, la extensión, profundidad, tipo de contaminante, prácticamente podríamos decir que es a partir del 2006 que se tiene noticia de eso. El área que comprende la exrefinería son 57 hectáreas aproximadamente. La principal contaminación era por hidrocarburos, por lo cual se iba a aplicar la norma 138. DGGIMAR recibe de Pemex el estudio de riesgo en el 2006. La DGGIMAR, dentro de Semarnat, dictamina la ejecución de la remediación en la primera fase. Y Pemex además y Semarnat firman acuerdo para la remediación del sitio de la exrefinería. Adelante. Estos son los datos generales de la ubicación, y los datos generales son que se encuentra en una demarcación que antes, cuando se creó la refinería, era un sitio despoblado, y como pasa en muchos lugares del mundo y en los países del tercer mundo, crece alrededor de ellos las poblaciones. ¿Por qué? Porque ahí está la fuente de trabajo. Simple y sencillamente, como no había regulación ni normatividad, pues se permitía hacerse. Entonces vemos que está rodeado de toda una población en un sitio que estaba altamente contaminado, vamos a ser sinceros, ¿no? Esa es la colindancia. La superficie del predio, como les dije, que se determinó que estaba contaminada, era 55 hectáreas aproximadamente, un poquito más si acaso.
Las primeras 22 hectáreas, que serían la fase 1, quedarían remediadas en el 2007. Se colgó un poquito por razones, como ustedes saben, siempre en una remediación hay problemáticas de logística. Por acuerdo se hicieron entregas parciales de las subáreas de esta región, de esta subárea, y Pemex se comprometió a entregar el predio totalmente remediado con la aprobación de Jejimar. La siguiente. Estas diríamos que son las dos subáreas. La primera, la de la derecha, es la número 1, la siguiente es la número 2, y cada una de ellas tuvo subáreas de contaminación, de acuerdo al tipo de contaminante, la profundidad y el grado de contaminación que tenían. Y la zona que ven en la parte superior izquierda es una zona de amortiguamiento. La siguiente, por favor. Estas son subsubáreas, digamos, las cuales se determinó que había algunos contaminantes. Los colores, la clave de colores que tienen acá nos dicen el grado de contaminación que se tenían de acuerdo a la norma 138. Los colores más oscuros son los que indican la mayor contaminación por hidrocarburos ligeros, sobre todo, y la parte derecha inferior es la que tenía también esos contaminantes, pero también contaminantes pesados y en concentraciones no tan altas. El siguiente. Estas son subáreas que operativamente se fueron entregando conforme se iba remediando de una manera más amena de lo que fue la remediación, pero también las exigencias que nos planteaba la Semarnat del organismo regulador a la Profepa. Bueno, voy a hacer una cosa no muy larga para decir que, para los que no conocen, sobre todo para el público del extranjero, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente se creó desde el 92 a raíz de un evento funesto que hubo en México, que fue una explosión de unas cañerías contaminadas con hidrocarburos por operaciones de distribución de hidrocarburos en esa zona, en Guadalajara, y muy al pelo vino, como dicen, que se ocurrió este evento funesto en los albores de la firma del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, para que se preguntaran, bueno, y en casos ambientales, si vamos a firmar un acuerdo con México. Eso propició la creación de la Procuraduría. Y la Procuraduría nace precisamente desde el punto de vista de contaminación industrial y actividades industriales, que es el área a la que pertenezco yo. Y es la que se encarga de verificar el cumplimiento de lo que norma el organismo del sector ambiental regulador, que es Semarnat. Estos son los contaminantes que tenemos: fracción ligera, fracción media, Betex y plomo, enceno, tolueno, etilbenceno y gileno, están familiarizados. Y son también las tecnologías que se usaron en algunos casos. Esta presentación la van a tener, así que verla con más detenimiento. No quiero ocuparme tanto en esto para después dar chance a la parte de preguntas y respuestas. ¿Sí? Pero está en su poder esta presentación. A partir del 28 de febrero de 2007, diversas instituciones realizaron, aquí mencionadas, realizan los trabajos de caracterización y remediación de los suelos contaminados. La siguiente, por favor. Y conforme a la propuesta de remediación que se presenta, una vez que se hace la caracterización y se presenta la propuesta de Pemex a la de Jejimar, se ve que hay que recabar toda esta información básica, pero es más profundo que esto. Por supuesto, una caracterización, simplemente se mencionan los puntos esenciales generales, ¿no? Y se determina también bajo qué tecnologías se van a remediar, que vemos aquí en el punto 7 y en adelante, ¿no? Que, como les dije, es un sitio que era muy complejo por el tipo de contaminantes que tenía, entonces no se usó una sola tecnología, sino se usaron diferentes tecnologías. Esta es una muy buena experiencia desde todo punto de vista, desde el normador, desde el verificador, desde las empresas, la caracterización, para ir aprendiendo. Como dicen los médicos, para los que están familiarizados con los sitios contaminados, hacen una analogía con la medicina de los humanos, es que no hay enfermedades, hay enfermos. Cada caso es diferente y cada caso requiere un tratamiento particular. En este caso era muy complejo y requería diferentes tratamientos simultáneos. ¿Sí? La siguiente. Llegamos al punto nodal de la que se encarga la verificación a la Profepa, que es el plan de muestreo, del cual no voy a entrar en detalles en los aspectos muy particulares. Se acabará una ponencia para ello, que la dictará la doctora Zaval, en el plan de muestreo, en lo que respecta a la Procuraduría, es la responsabilidad del personal involucrado, lo que se va a determinar,
ubicación y número de puntos de muestreo, profundidad y volumen de las muestras, técnica de método de muestreo, medidas de aseguramiento de calidad, incluyendo la cadena de custodia, muy importante, especificaciones de los recipientes, preservación, transporte y parámetros a dar. La siguiente. Esto que vemos aquí es, como les decía, el organismo normador, quien determina los criterios de cómo se va a llevar a cabo la remediación, es lo que nos fijó la Semarnat, y por tanto se volvió obligación de la Profepa verificar su cumplimiento. Voy a detenerme un poquito en todo esto ahora sí, porque es importante mencionarlo por lo que va a venir más adelante. Hay que verificar primero bitácoras de remediación, es decir, lo que se hizo de acuerdo a toda la LGPGIR, y para el control del proceso de remediación de sitios contaminados se verá el tipo de tecnología utilizada, registrarse las cantidades de insumos, volumen a tratar, resultados analíticos, fecha de volteo. Aquí estamos hablando de biopilas, si hablamos de volteo. Ok, sí, lo cumplo. Fechas de inicio y término de la remediación, puntos de muestreo, nombre, cantidad y fecha de adición de insumos, nombre del responsable técnico de la remediación, es decir, verificar quién va a hacer, cómo lo va a hacer, qué condiciones va a reservar y qué va a aplicar en el sitio, ¿no? La siguiente. El punto B es que se revisó el acuerdo 6 del resolutivo de Jejimar, es decir, la de Jejimar no solamente se aboca a exigir que se verifique lo que la ley determina, sino en cada caso y de acuerdo a la complejidad o las características del sitio va a fijar algunos puntos que crea, de acuerdo a sus técnicos, a sus expertos, que es algo más que se tenga que verificar porque es importante de alguna manera y así asegurar el cabal cumplimiento de remediación de un sitio. Vamos a ver los procedimientos de monitoreo que se apliquen para agua, suelo, agua y vapores de suelo. Hay que hacer la especificación que agua no es competencia del Profepa, un concepto legalmente, pero lo lleva a cabo con agua, entonces ella alimenta con sus resultados a la Semarnat, a la de Jejimar en particular. Número de puntos de muestreo y seguimiento y su localización, pozos de monitoreo, profundidad de los puntos de muestreo, parámetros que se van a verificar, procedimiento de muestreo, métodos de análisis, de tratamiento de cada polígono, periodicidad de los monitoreos, responsables del monitoreo, responsables de la sistematización de la información, supervisores de obra, los polígonos a los que se refiere cada uno de estos aspectos, y la firma. Aquí se está permitiendo que se lleve a cabo una firma electrónica porque es mejor recibir un informe electrónico que recibir carpetas y carpetas y carpetas, ¿no? Ahí se ese acuerdo también, ¿no? No obsta para que, claro, para fines también legales lo que se acepta es el papel, pero solamente habrá una copia en manos de Semarnat, pero nosotros podemos permitir el ingreso de información electrónica y si hay alguna duda verificamos con su correspondiente. Adelante. Estos son los anexos que se solicitaron a las empresas de remediación, que son planos de localización, coordenadas, puntos de muestreo, resultados, características técnicas de los equipos de extracción de vapores, bioventeo, etcétera, características de los pozos, características técnicas de los mismos y pozos de inyección de aire y su localización. Como les decía, esto es muy hablando particularmente de ciertas tecnologías, pero también había bioremediación típica por laboreo o volteo. La siguiente. La verificación de especificaciones en campo. El muestreo se debe apegar al plan que se presentó. La ubicación de los puntos donde se llevan a cabo la toma de muestras, la profundidad, la verificación total de muestras comprometidas, las muestras deben ser simples, no se permiten muestras compuestas. Muchas veces se confunde lo que es una muestra compuesta con muestras promedio, ¿no? Entonces en este caso es muestra simple y sobre eso se reporta para evitar muestras que eventualmente puedan ser muy polémicas o puedan ser sujetas a rechazo. Tomar muestras duplicadas por cada 10 muestras, es decir, es un control que determina la ley y está establecida en la norma. Por cierto, la norma está en vías de ser modificada como le corresponde este año. Está a punto de salir ya las observaciones que se hicieron a la ella, ¿no? La norma 138 me refiero. Evitar la contaminación cruzada, lavado de equipo, que las muestras se sellen y etiqueten, que las muestras se conserven en hielo inmediatamente, que se llenen los formatos correspondientes, como van a ver en las imágenes a continuación. Aquí tienen algunos métodos de muestreo, unos aparatos de muestreo manual, unos Auger. Aquí están aplicados en campo, se está registrando la información por los técnicos, se evalúa la ubicación exacta de cada punto de toma de muestra con GPS. También